Muy buenos días, amigos internautas de Colombia, América y Europa. Un saludo, como siempre, muy afectuoso y muy cordial. Bienvenidos a otro capítulo de nuestra historia rebelde. También saludamos a nuestros nuevos asociados en la Universidad del Rosario, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad Nacional de Manizales también, y otras entidades y centros de pensamiento que nos están replicando en esta serie de programas que están siendo alternados también no solamente dentro de la historia, sino también sobre obras clásicas de nuestra literatura, que por supuesto tienen un fondo y una historia que merece ser contada, narrada, evaluada para tener un contexto más preciso de los escenarios que se han venido presentando a través de los años en obras tan importantes como es el caso que hoy nos ocupa en un nuevo capítulo de la novela maravillosa latinoamericanista, entre otras cosas, como es La vorágine de José Eustacio Rivera. En nuestro capítulo anterior hablábamos de los famosos escándalos del Putumayo, que fueron presentados bajo una investigación rigurosa, in situ, dentro del mismo territorio, por Roger Cashman hacia 1910 y que fueron presentados en los Estados Unidos en el año de 1912. Estos programas y este relato dramático sirvió para que fuesen decisivos en la visualización del horror de estos comerciantes, no solamente del caucho, sino de carne humana, porque eso era lo que definitivamente estaban haciendo a través de la explotación, no solamente de la labor de los jornaleros indígenas de esas regiones, sino también el trato inhumano, irracional, un trato llevado al extremo de ser tremendamente esclavizado, que eso dio pie para que el núcleo central de esta novela maravillosa escrita por José Eustacio Rivera nos lleve a la comprensión de lo que ha sido nuestros manejos no solamente políticos, sino regionales y de humanidad que se deben tener bajo la égida de cualquier gobierno de turno. Veíamos en el capítulo anterior cómo los indígenas se fueron agrupando a finales de esos años, entre el 8 y el 10, en cabeza de dos líderes, como lo fueron Catenere y Yocoramena, ¿sí?, que organizaron rebeliones, inclusive armadas, aunque muchas terminaron con la muerte de los insurgentes. La Casa Arana, la principal explotadora de esta región del caucho, ¿sí?, estuvo asociada con algunos líderes políticos de la época de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Un ejemplo claro fue Rafael Reyes, y eso nos lo han contado las élites de este país. Los hermanos Holguín,
Carlos y Jorge Holguín Mayarino también pertenecieron a una sociedad prácticamente secreta, pero que percibían también los dividendos de esa exploración y explotación humana. Igualmente, hay indicios de otros participantes en esta sociedad, yo diría una especie de sociedad de Illuminatis, como posteriormente se denominó, en una denuncia que hizo el líder político de la época, como lo fue Rafael Uribe Uribe. Otros de los protagonistas de esta historia fueron la familia Arboleda del Cauca, que tuvo mucho que ver también en la independencia con el manejo de la esclavitud. De hecho, fueron ellos los catalogados como los más importantes esclavistas de la época. Y en fin, ha sido una serie de personajes que vamos a ir tratando en la medida en que nosotros avancemos en la historia de la vorágine. Vemos como que tras el declive de la Casa Arana y en medio de esos conflictos posteriores, como la guerra colombo-peruana, que se evidenció entre los años 32 y 33, muchos indígenas sobrevivientes lograron reorganizarse. Algunos de ellos, no muchos, regresaron al territorio colombiano y otros se restablecieron en nuevas comunidades étnicas. Aunque las misiones religiosas de la época transformaron, llamémoslo profundamente, sus culturas, también ofrecieron herramientas como la alfabetización, que más tarde serían desde luego útiles para defender derechos y recuperar memorias. Algo muy importante dentro de esta desarrollo de la novela y de la historia es el renacimiento de estos pueblos, que exigía profundas transformaciones, desde luego para seguir existiendo, ¿no? Reconstruir las normas, rehacer comunidades y dominar la rabia el traumatismo ¿sí?, etnológico, el traumatismo social, persecutorio había dejado. Hay unas obras que más tarde vamos a analizar tangencialmente, como las desarrolladas por Estanislao Zuleta en un escrito hacia el año 1986. Gonzalo Sánchez también hace una detallado y pormenorizado análisis de esas épocas tan nefandas y tan nefastas para nuestra historia dentro del territorio nacional, como es el caso el ejercido, ¿sí?, por la fuerza, la descomposición social y la explotación en esos territorios del Putumayo, ¿sí?, y de la Manigua, de la selva amazónica. La vorágine
y la violencia colombiana, desde luego, están incursos en uno de los aspectos más poderosos para proyectarse más allá de ese periodo cauchero, ¿sí? La novela no solamente denuncia un episodio histórico puntual, como lo hemos venido manifestando, de la explotación de de la selva amazónica y de la explotación del caucho, al mismo tiempo aunada con esa explotación inhumana de los jornaleros, ¿sí? Que entre otras razones terminaban debiéndoles plata a ellos, porque ellos les suministraban, digamos, lo que eran las vituallas, algo de comida y todo eso, pero quedaba anotado para cuando les fueran a liquidar las jornadas previamente impuestas, para que cada indígena de estos llevara un número determinado de kilos, ¿sí?, del caucho explotado. Entonces, la novela denuncia, identifica una estructura profunda de la sociedad colombiana y latinoamericana, donde la violencia se convierte en una forma de organización económica, social y política. José Eustacio Rivera muestra que la barbarie no es solo opuesta a la civilización, sino muchas veces su consecuencia. Esto es muy importante. Es decir, el hombre civilizado aparece como agente de la destrucción. Y unas décadas más tarde, distintos críticos y pensadores relacionaron la obra con la llamada literatura de la violencia en Colombia. La novela, desde luego, anticipa problemas que seguirán marcando el país: apropiación violenta del territorio, explotación económica, debilidad estatal, conflictos regionales, dominio de las élites, economías ilegales y sometimiento de poblaciones periféricas. Ahí nos volvemos a encontrar con esta dicotomía. ¿Qué sucede hacia el año, por ejemplo, con el nacimiento de los grupos paramilitares en Antioquia, con las famosas Convivir en 1994, en la gobernación de un tipo que ha sido funesto para la historia de este país, como lo es el expresidente, si se le puede llamar así, Álvaro Uribe Vélez, en 2 periodos, ¿sí? Las masacres del Aro y la Granja en Antioquia, a las cuales él tiene que responder próximamente al llamado que le ha hecho la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la conformación de ese grupo paramilitar que cometió múltiples asesinatos, despojo de tierras, con manejo de motosierra a bordo, como es el famoso grupo de los 12 apóstoles, de los cuales ya se está manifestando la opinión pública, consciente de ello, que no eran 12 apóstoles, sino al contrario, eran 13, ¿sí?, con el concurso del señor expresidente Uribe Vélez. Uno de esos 12 apóstoles, el comandante en jefe general, es su hermano Santiago,
que acaba de ser condenado a 28 años de prisión por las masacres, por los asesinatos, por todos los delitos, crímenes cometidos en esa región del país, en Antioquia y parte de Córdoba, que después se fue irrigando hacia otras regiones, como es el mismo Córdoba, Magdalena Medio, el Caquetá, los llanos del Casanare y el Catatumbo, donde inclusive llegaron a la osadía de montar hornos a la vieja usanza de los nazis en Treblinka y en Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. A esa locura de la guerra llegamos nosotros a través de estos grupos que son como una especie de hilo que se viene tejiendo desde los años 10, desde los finales del siglo XIX también, que inclusive alcanzaron también un auge hacia el año de 1918 y 22, con gobiernos que fueron cómplices de esas masacres y que hicieron vistas y oídos sordos, ¿sí?, a la masacre que se estaba cometiendo. Algo tenían que ver, y como diría Churchill, algo podrido había en Dinamarca. Entonces hablábamos que esa llamada literatura de la violencia nos lleva a llegar a unas conclusiones particulares dentro del trama, no solamente de la novela, sino de la historia nuestra, que ha sido una historia de no solamente de guerras civiles, sino de despojo de tierras, de millones de hectáreas, de manejo de los terratenientes en manos de unos señores feudales a la vieja usanza de la Edad Media, que todavía tienen esclavizada a las poblaciones menos favorecidas de nuestras comunidades. O sea que lo que antes fue caucho, después sería el auge de la coca, que esa es otra de las penurias, ¿sí?, que hoy nos tiene sumidos, no solamente en la debacle moral, ¿sí?, el dinero fácil, el dinero poco trabajado a través de la coca y las grandes multinacionales, ¿sí? Nosotros, como siempre, ponemos los muertos, pero otros se la ganan en las grandes bolsas de Nueva York, de París y de Londres, ¿sí? Entonces nos encontramos con esa situación, con ese teatro de acción que siempre ha sido alcahueteado, entre comillas, por ciertos gobiernos de turno, porque son los que aportan para sus campañas y todo lo relacionado con la elección, no solamente de congresistas, sino hasta del mismo presidente, de los mismos presidentes de la República. Hay informes supremamente interesantes dentro de este contexto de la violencia colombiana, como son Colombia, Violencia y Democracia. Ese es uno de los libros que yo recomiendo, de Estanislao Zuleta. Y hay otros relacionados también con lo mismo que escribió Gonzalo Sánchez, un sesudo analista de la situación política
y del manejo de los territorios nacionales. Una persona que ha dedicado gran parte, la mayor parte de su vida a encontrar esos laberintos y esos vericuetos de las injusticias cometidas por las élites y los señores de las botas en los territorios de la nación, los territorios apartados de la nación. También hay un trabajo muy interesante, el que ha desarrollado Eduardo Pizarro León Gómez, hacia 1987-1990, que también nos adentra en esos acontecimientos tan nefastos en nuestra historia, que ojalá algún día los podamos superar, pero que vemos que las rencillas y las situaciones de convivencia no han hecho posible, a pesar de grandes esfuerzos que se hicieron, digamos, hace unos pocos años, como fue el Acuerdo de La Habana en 2016, pero que otro gobierno, en vez de continuar con unas políticas que son de Estado, que se pactaron, ¿sí? Llegó el gobierno del señor Duque, alias el inservible, y lo único que hizo fue hacer trizas la paz. Eso es lo que tenemos hoy en este momento. Entonces, si nosotros hacemos una retrospección histórica paralela, de historia comparada, como la llamamos nosotros los historiadores, nos vamos a encontrar con esos acontecimientos que están hilados perfectamente entre una época y la otra. Salimos de esas masacres de los años 30. Veníamos de la guerra de los 1000 días, entre el 99 y entre el año 99 y 1902. Después nos encontramos con lo de los caucheros en el Putumayo y la explotación salvaje que se hizo contra ellos. Después entramos en un conflicto con el Perú en los años 32 y 33. Después de ese cambio de gobierno, las hegemonías, de una hegemonía de 40 años del Partido Conservador, con una política funesta, en mi concepto, como fue el periodo de la regeneración en cabeza de Núñez y de Caro, ¿sí? Y con la connivencia de los púlpitos de la iglesia, nos encontramos esa diferencia tan abismal de criterios en el manejo político para que nosotros pudiésemos convivir en paz. No ha sido posible. Después llega el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán en el año de 1948. Empieza la violencia liberal conservadora en cabeza de dos próceres de ese partido, como lo fueron Laureano Gómez, alias el Monstruo, y Mariano Espina Pérez, con los chulavitas, ¿sí? Y la respuesta de los liberales también con las guerrillas de los llanos, en cabeza de Guadalupe Salcedo, de Dumar Aljure y de otros campesinos que les tocó armarse para poderse defender. Y así vamos hasta que llegamos a un arreglo político que se hace en el año 57, ¿sí? Con el pacto de Benidorm,
de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo para la creación del Frente Nacional durante 16 años, que tuvo también una postergación de otros 8 añitos, ¿sí? Pero que en definitiva esa alternancia también logró apaciguar, si bien es cierto, los ánimos caldeados que se venían cultivando desde esa época, pues al mismo tiempo nos encontramos que viene el resurgimiento de la época marimbera, de la violencia y de la marimba en la Guajira y en la costa. Pasamos también a la época de la coca, del procesamiento del clorhidrato de cocaína para enviar básicamente hacia los Estados Unidos en cabeza de un hombre tremendamente asesino, codicioso, un bandido, como él mismo se denominaba, como lo fue Pablo Escobar y su cuadrilla de malhechores. Entonces nos encontramos con esas circunstancias. Ahora, todo eso nos lleva a la conclusión en estos momentos precisos de la historia, en donde acabamos de tener una justa electoral para nombrar el nuevo presidente de la República. Este es el momento, en la fecha y la hora, que todavía no ha sido nombrado oficialmente, o sea, reconocido oficialmente, hasta tanto no se haga el recuento de los votos que no solamente exige la ley, sino que los partidos, entre ellos el Pacto Histórico, está demandando por posibles hechos de constreñimiento al elector y de compra de votos y todos estos eventos que contribuyen a dañar la democracia. Ojalá todos salgamos bien librados de todo esto, porque repito, en este país cabemos todos. Respeto por los demás, respeto por la democracia, respeto por las ideas contrarias. Eso es lo que necesitamos. Pero volviendo a nuestro recuento de la vorágine, desde el punto de vista formal, La vorágine es una novela compleja y heterogénea. En ella se mezclan los diversos registros, como es el modernismo, se mezcla la épica, lo melodramático, lo testimonial, lo oral, lo psicológico y coloquial. Rivera en eso es un maestro y combina todos esos relatos, insertos, descripciones exuberantes, diálogos populares, reflexiones líricas y episodios de denuncia social. La novela avanza pues como un río lleno de afluentes, desvíos, con remolinos, reproduciendo en su forma la misma condición laberíntica de la selva. Esto nos permite representar igualmente que esta obra también es una búsqueda de una narrativa latinoamericana propia. A eso llega la vorágine en la pluma maravillosa de José Eustacio Rivera. Terminamos este capítulo en este momento y esperamos que nos sintonicen en nuestra próxima edición. Les envío un abrazo
afectuoso, cariñoso a todos los internautas de Colombia, América y Europa. Hasta entonces.